Amados hermanos, quiero, iniciar de verdad con mucho temor en mi corazón, disponerme para este tiempo. Sé que ustedes están en un tiempo muy precioso, tanto en Venezuela como Iglesia de Jesucristo, ¿no? Sino que también usan estos espacios para poder entrar en ambientes eternos, para poder entrar en ambientes donde no vemos las circunstancias, sino vemos la voluntad de Dios en medio de las circunstancias. Todo ambiente de mesa es un ambiente que nos fortalece, es un ambiente que nos eleva. Y quiero que guarden esta palabra en su corazón. Estos momentos nos hacen poder subir a lugares espirituales donde nunca deberíamos haber bajado, pero desafortunadamente por noticias, por circunstancias, por momentos de dolor, por momentos de enfermedad, parece que nos salimos de nuestra posición y volvemos a ver las cosas como los hombres los ven. Y nosotros, como hijos de Dios, necesitamos entender que para esto son estos ambientes de mesa, de buscar la palabra de Dios, de poder entender al Señor, es para que volvamos a ser elevados y ver desde la manera que Dios ve. Quiero volverles a reafirmar, yo sé que ustedes lo ven así, pero en la cruz del Calvario se finalizó una obra victoriosa. Hay una obra que Dios no la va a hacer. Él ya la hizo por nosotros y nos declaró más que vencedores en Cristo Jesús. Nosotros no somos vencedores, nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús por su obra consumada en la cruz. A medida que más vemos por el Espíritu Santo esta obra consumada, más vivimos en victoria como Cristo nos ve aquí en la tierra. Y no por la circunstancia, sino en medio de las tribulaciones, en medio de los dolores, en medio de las abundancias, en medio de estarmos ricos o lo que sea, nosotros permanecemos en esta victoria por causa de la obra de Cristo en la cruz. Entonces, este es mi deseo y quiero que oremos al Espíritu Santo para que Él pueda abrir nuestros ojos y nos introducir nuevamente a este ambiente eterno. Amén. Quiero que cierren sus ojos. Espíritu Santo, nosotros te agradecemos. Y yo te pido, amado Señor, que tú, allá donde estás, Señor, ahí donde están mis hermanos, que puedan ver lo que tú me has mostrado, Señor. Que ellos puedan ver por el Espíritu lo que tu palabra revela a través de la palabra, a través de las Escrituras, Señor. Lo que tú lo has dejado para nosotros, para que como hijos podamos accesar a esta grandiosa victoria eterna de la cruz. Nosotros te agradecemos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, amén. Aquí no consigo ver, déjame ver una cosa. No, aquí dice, perdón. Aquí. Hoy quiero hablarles sobre la ley del amor en el nuevo pacto. Y que hoy la palabra que tengo es que podamos volver al entendimiento genuino del amor de Dios. Yo sé que ustedes han estudiado mucho sobre la realidad del nuevo pacto, pero hoy quiero, y esto es una palabra que está fresca en mi espíritu, no soy mucho de estar tocando temas cuando ministro, sino que estoy ministrando lo que el Señor me está mostrando. Y desde Colombia, que estuvimos ahora en Colombia en un segundo encuentro después de Venezuela, en la PET Colombia, el Señor me permitió ver algunas cosas sobre el amor de Dios que necesitamos recordarlas y vivirlas conforme a esto. Amén. Primero quiero que puedan abrir la palabra de Dios en Éxodo, capítulo 19, versículo 5 al 6. Quiero recordarles esta alianza o este pacto que Dios le estaba proponiendo al pueblo de Israel cuando ellos entendieran y vivieran conforme al deseo eterno de Dios. Mira lo que dice aquí. Ahora pues, Éxodo 19, capítulo 5. Ahora pues, si dieres, perfecto, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis, di conmigo, seréis, futuro, mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, versículo 6, y vosotros seréis, de nuevo, seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás di conmigo, a los hijos de Israel. A los hijos de Israel. Y quiero que resaltemos esta palabra hijos,
porque el nuevo pacto, que es esta realidad que Dios estaba apuntando para el pueblo de Israel, era un pacto entre un padre y un hijo. Si los hijos de Israel mantuvieran su pacto, esta realidad sería eficaz, sería una realidad consumada en los hijos de Israel, pero por desobediencia, ¿en qué aspecto? En el primer punto que el Señor dice, si oíres mi voz y guardares mi pacto. Ellos no quisieron oír la voz de Dios y no quisieron guardar sus palabras. Es importante entender que esta realidad se cumple en el Hijo de Dios cuando Él guarda su pacto y guarda sus palabras, ¿sí? Vamos para Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Este nuevo pacto que Dios inauguró en su Hijo, y no quiero hablar del nuevo pacto porque yo sé que ustedes lo han estudiado, quiero solamente recordarles, pero quiero introducirlos nuevamente a la familia, que este es donde quiero arrancar hoy. Este nuevo pacto es la manera legal y legítima de cómo Dios trata y tiene comunión con los hombres hoy. El nuevo pacto nos da legalidad de comunión, el nuevo pacto nos da legalidad en todos los aspectos legítimos como hijos de Dios por causa de que es un pacto entre el Padre y el Hijo. No es más la realidad de los hombres con Dios, es la realidad de Dios con su Hijo. Cuando entendemos esto, nosotros paramos de buscar lo que los hombres buscan y buscamos solamente lo que el Hijo de Dios quiere. El nuevo pacto no es con los hombres, es con el Hijo. Pero el nuevo pacto incluye a los hombres cuando los hombres abandonan su propia realidad y se introducen a la nueva naturaleza que recibieron en el Hijo. ¿Me estamos entendiendo? Les estoy solamente recordando esto. ¿Por qué? Porque en este pacto, a través del mandamiento, que este mandamiento de poder oír la voz de Dios y guardar sus mandamientos, esto para nosotros no es más un esfuerzo. Esto para nosotros como hijos es una naturaleza. Para nosotros como hijos, dentro de esta nueva alianza, dentro de este nuevo pacto, poder oír la voz de Dios y poder guardar sus mandamientos hace parte de nuestra naturaleza. ¿Por qué? Aquí dice, mas vosotros sois, nosotros no seremos como el pueblo de Israel, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Versículo 10, por favor. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo habías alcanzado misericordia, pero que ahora que no habías alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Por qué quiero comenzar hablando de esto, amados hermanos? Porque este pensamiento, este deseo, no fue un acaso. Este deseo fue del Padre desde antes de la fundación del mundo. Este deseo de Dios tener hijos fue una propuesta del Padre con su Hijo. Y su Hijo, deseando poder entregarle una familia a su Padre, estaba dispuesto a absolutamente todo lo que el Padre le propusiera a su Hijo. Y es importante entender que por causa del Hijo de Dios, poder haber obedecido los mandamientos de su Padre, poder haber oído las palabras de su Padre y por amor morir por causa de su Padre, le entregó a Dios una familia. Y quiero que tú te incluyas en eso. Le entregó a Dios una familia. Nosotros somos hijos de Dios por causa del Hijo de Dios. Es importante entender esto. Esto es todo el nuevo pacto que nosotros necesitamos aprender a vivirlo dentro de esta nueva naturaleza por esta realidad que opera dentro de nosotros. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? La propuesta de Dios es abandonen sus naturalezas, abandonen sus realidades, abandonen su modo de vivir aquí en la tierra y posiciónense en lo que ustedes son como hijos de Dios. ¿Amén? ¿Estamos entendiendo, amados? Amén. Quiero que podamos ver Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 3. ¿Por qué es importante entender esto? Porque dentro de la
como decirlo de alguna manera, el orden revelacional, se nos tiene que alumbrar el entendimiento de nuestro Padre. Si nuestro Padre Celestial no se revela, jamás entenderemos el Señor Jesucristo. Si no entendemos al Señor Jesucristo, jamás entenderemos la acción del Espíritu Santo. La paternidad de Dios siempre fue primero en revelación antes que el señorío de Cristo. ¿Por causa de qué? Por causa del deseo eterno. Quien deseó esto fue el Padre. Quien lo concluyó fue el Hijo, que se volvió o que se tornó Señor sobre todas las cosas. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos aprender por el Espíritu? Conocer a nuestro papá, porque a medida que vamos conociendo a nuestro papá va a irnos revelando esta realidad de los movimientos, de lo que debemos hacer. Nosotros no hacemos las cosas porque Dios nos manda. Nosotros hacemos las cosas porque le amamos. Y el amor de Dios está en el Padre. Siempre van a ver esta orden revelacional. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Siempre van a encontrar Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, si no entendemos primero la paternidad de Dios, jamás entenderemos el señorío de Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14, habla de los aspectos que el Dios Trino tiene como primordial o como prioridad, como primero, mejor decirlo así. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 4. ¿Qué dice ahí? Que ¿cómo dice en la versión Reina Valera? Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14. Dice así, Segunda de Corintios, eso. La gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Si hay un aspecto del Dios Padre, Hijo y Espíritu, es el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Nosotros necesitamos entender que esos son aspectos revelacionales. Si nosotros no entendemos el amor del Padre, no entenderemos la gracia del Hijo y jamás entenderemos la comunión con el Espíritu Santo. El amor del Padre es un ambiente donde gobierna las decisiones de los movimientos del reino de Dios. Jesús no fue a la cruz porque fue obligado. Jesús por amor se entregó a la cruz y fue como oveja muda al matadero. Es lo que dice la palabra de Dios. Lo que impulsaba a Jesús a poder vivir una realidad de reino en la tierra no fue alguien mandándolo, fue él deseando amar a alguien obedeciéndolo. No sé si me estoy haciendo entender. Hay dos formas de obedecer, como señor o como papá. Si lo obedecemos como papá, entenderemos que su señorío es bueno. Si lo obedecemos como señor, nosotros nunca entenderemos los movimientos de Dios. Y esta es la diferencia entre un esclavo y un siervo, un esclavo y un hijo. Un hijo entiende los movimientos de su padre. Un hijo tal vez en un aspecto no entiende, pero confía, dependiendo de su madurez. No sé si me estoy haciendo entender. Ahora, un esclavo no. Un esclavo nunca va a entender por qué Dios le está mandando a hacer algo. Él no tiene derecho legal para poder entrar en asuntos de entendimiento. Y esto es muy, muy importante verlo, porque a medida que el amor de Dios se nos revele, más podremos vivir en obediencia en su señorío y más esta obediencia nos introduce a ambientes de comunión con su iglesia. Amén. ¿Estamos entendiendo, amados hermanos? Quiero mostrarles que esta ley que Dios nos introduce en este nuevo pacto es la ley del amor y nosotros no podemos abandonar este aspecto legal de cómo andamos en esta realidad dentro del nuevo pacto. Vamos para Juan capítulo 13, versículo 35. Jesús no vino a establecer una religión vaciada en ritos. Él vino a revelarnos un nuevo mandamiento en el cual resume toda la ley, que era amar a Dios y amar al próximo,
prójimo, prójimo. Juan capítulo 13, versículo 35. En esto conocerán todos que sos mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. El amor es un aspecto legal de Dios de la comunión entre uno y los otros. Entonces, estamos entendiendo, amados hermanos, la importancia del amor de Dios en la comunión y en la relación entre uno y los otros es fundamental. Sin amor no hay legalidad para poder expresar el evangelio de Jesucristo. Nosotros no podemos olvidarnos de cómo nos movemos. Nosotros no nos movemos aquí en la tierra porque tenemos miedo de ir al infierno. Nosotros no nos movemos aquí en la tierra porque si no Dios no me va a dar mi galardón, porque si no Dios no me va a dar mi bendición, porque si no, no, Dios ya te dio todo en su Hijo. Cuando tú te mueves en tu Hijo, lo haces por amor a Dios. Amén. ¿Estamos entendiendo, amados? ¿Cuál era esta ley de amor que desde el antiguo pacto, desde la antigua alianza, se vino arrastrando, pero que en el nuevo pacto se concluye? Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, dice así: ame al Señor, perdón, Deuteronomio capítulo 6, versículo 5 dice así: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este era un mandamiento que cubría a la ley mosaica. La ley mosaica era la forma como Dios se comunicaba con los hombres antes de Jesucristo. Solo que esta ley, lo que hacía que esta ley pudiera trabajar en los hombres era el primer aspecto. ¿Cuál era el primer aspecto? Amar a Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Lo que englobaba toda la ley de Moisés era el amor de Dios. Levítico 19:18 dice: y ama a tu próximo como a ti mismo. Amén. Este amor que iba a ser, que iba a venir de Dios con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, nosotros lo íbamos a poder manifestar a las personas como a nuestro prójimo. ¿Sí me estoy haciendo entender? Perdón, lo podríamos hacer a nuestro prójimo como a nosotros mismos, perdón, es así. ¿Qué es lo que hizo Israel? Israel en este tiempo transformó la ley en un sistema de reglas externas, perdiendo el corazón del amor que les iba a sustentar. Los profetas denunciaron esta falta de amor como la raíz de la injusticia y de la idolatría. Hermanos, quiero que ustedes entiendan una cosa. La ley mosaica, tenía más de 613 mandamientos. Mandamientos para civiles, matrimoniales, conyugales, como habían muchas reglas que la ley establecía y que no todo el mundo sabía, y principalmente no todo el mundo las podría hacer. Lo que Dios les estaba diciendo no era que focaran en lo que ellos debían hacer, era que focaran en lo que ellos son, los hijos de Israel. Cuando ellos vivieran el amor de Dios como la prioridad para sus vidas, amar a Dios sobre todas las cosas, con todas sus fuerzas, estas leyes no iban a ser pesadas. Estas leyes no iban a ser algo que los iba a cansar. Por causa del amor a Dios, ellos podrían vivir conforme al mandamiento del amor con los hombres. ¿Sí? No sé si me estoy haciendo entender. Mira lo que dice Jesús en Juan capítulo 13, versículo 34. Juan capítulo 13, versículo 34. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a vosotros. Un mandamiento nuevo os doy. Escúcheme bien. Cuando Jesús viene, Él cumple la ley. En otras palabras, Jesús amaba a Dios
con todo su corazón, con todas sus fuerzas y con toda su alma. Todo lo que él hacía aquí en la tierra de obediencia, de expresión de amor a las personas, nacía de esta fuente llamada amor. Amor, amor, amor. El amor del Padre era el impulso para que él pudiera tratar a todas las personas conforme a la ley lo decía. Por eso es que él mismo cumplió la ley. Cuando se cumple la ley, él establece un nuevo mandamiento donde nosotros en este nuevo pacto, en esta nueva alianza entre el Padre y el Hijo, tenemos que vivir hoy. ¿Cuál es esta nueva alianza? Como el hombre falló en su intento de hacerlo con las personas, la fuente o el padrón, el estándar de amor no vino más como a nosotros mismos. El nosotros mismos fue anulado en la cruz y se establece un nuevo estándar. ¿Cuál estándar? Como Cristo amó a la iglesia, como yo os he amado. Como Él comenzó a amar a las personas, nosotros ahora comenzamos a amar. En otras palabras, es imposible hacer la voluntad del Padre aquí en la tierra si el amor de Dios no está fluyendo. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ya se expresó aquí en la tierra a través de Jesucristo. Él es la expresión más poderosa del amor de Dios aquí en la tierra. Es importante entender que la fuente de este amor ya no es más de nosotros. No se trata o no tiene nada que ver con nosotros. Esto lo dice Gálatas capítulo 5, versículo 14. Vamos allá, Gálatas capítulo 5, versículo 14. Y ya Romanos capítulo 5, versículo 5. Gálatas 5, 14 dice así: toda la ley se resume en un único mandamiento, porque toda la ley porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? La ley se cumplió ahí. Cuando vino Jesucristo, Él establece una nueva ley, un nuevo mandamiento, que es el que nosotros vivimos hoy. Amén. Nosotros no amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, sino lo amamos como Él amó a la iglesia, como Él se entregó por ellos. Y esto es muy fuerte, porque si nosotros intentáramos amar a nuestros amados hermanos como a nosotros mismos, nosotros estableceríamos muchos tipos de barreras de amor, ¿no? Tanto que no sé si se acuerdan de la parábola del buen samaritano. ¿Se acuerdan de la parábola del buen samaritano? Dios estaba hablando a un docto de la ley. Le decía, ¿cuál es el prójimo? ¿No? Ahí le decía, ¿cuál es el prójimo? ¿Quién es el prójimo? Y cuando este docto de la ley le dice, no sé quién es el prójimo, Jesús le habla, ¿quién es el buen samaritano? En otras palabras, si ustedes leen, y eso está, no quiero ir porque si no vamos a tomar mucho tiempo, está en Lucas capítulo 10, versículo 25, quiero que lo lean allá. Este doctor de la ley, él quería intentar o colocar en jaque a Jesús, diciéndole cómo se resumía la ley, qué era la ley. Y Jesús le da esa pregunta a él, ¿cuál es el verdadero foco de la ley? Y este doctor de la ley toca los dos mandamientos principales: amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a sí mismo. O sea, el propio doctor de la ley estaba diciendo que la ley no se enfocaba en lo que se hacía, sino enfocaba en cuánto se amaba a Dios. Y Jesús le dice así, bueno, entonces hazlo tú. En otras palabras, él no lo estaba haciendo. En su cabeza, él pensaba que lo estaba haciendo, pero cuando Jesús lo confronta y le dice, ¿quién es el prójimo?, él le muestra al buen samaritano. Para ellos, y escúcheme bien, para los judíos, su prójimo era su pueblo, eran ellos solamente. Cuando esta samaritano, esta persona que estaba maltratada, había sido robada y estaba en el piso, pasa un sacerdote y no lo ayuda. Pasa un levita y no lo ayuda. Pasa un samaritano, que en otras palabras eran enemigos del pueblo judío, y lo ayuda. Jesús está estableciendo un nuevo estándar. Este nuevo estándar es que si tú amas a Dios,
tú vas a poder ver el amor en todas las personas, incluyendo a tus enemigos, incluyendo las personas que te hacen mal, incluyendo las personas que están haciendo injusticia contigo. El amor de Dios, escúcheme bien, amados hermanos, yo vengo a comunicarles que el amor de Dios es el único recurso que te hace operar en el reino de los cielos. No hay nada, escúchame bien, no hay nada de ti que pueda servir al reino de los cielos. El amor es una fuente que nos da herramientas de edificación. Dios está edificando una casa, Dios está edificando una familia, Dios está edificando a su esposa. Nosotros necesitamos entender que la forma como Dios edifica, el Padre edifica, es a través del amor. El amor es mucho más que una experiencia con palabras escritas. El amor es una experiencia que necesitamos aprender a vivir, pero no desde nuestra realidad, sino desde la realidad del Hijo de Dios que habita dentro de nosotros. ¿Cuántos estamos entendiendo? ¿Cómo esto opera? Romanos capítulo 5 dice, y aquí vamos a comenzar a ver la operatividad, cómo esto va a comenzar a fluir verdaderamente en nuestras vidas. Quiero que abran Romanos capítulo 5, versículo 5 y Hebreos capítulo 8, versículo 10, para que lo tengan ahí ya enseguida. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido, di conmigo, ha sido, no va a ser, ya fue, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Vamos para Hebreos capítulo 8, versículo 10. Versículo 10. El amor de Dios fue derramado en nosotros por el Espíritu Santo. Y aquí quiero entrar en aspectos bien escriturales para que ustedes entiendan que el amor de Dios es una legalidad que tenemos para poder expresar al Padre aquí en la tierra. ¿Se acuerdan de Pedro cuando niega a Jesús? ¿Se acuerdan de Pedro? Pedro tenía toda la intención de no negarlo, pero su amor era insuficiente para poder morir a sí mismo por causa de otro. No se me está haciendo entender. Pedro tenía todo el deseo, y yo sé que ustedes muchos tienen el deseo. Yo les digo, no es con deseo, es a través del amor del Padre que podemos vivir la realidad del reino aquí en la tierra. Cuando Jesús restaura a Pedro, aleluya, aquí volvimos, ¿no? Cuando Jesús restaura a Pedro, Jesús le dice a Pedro, ¿no? Cuando Pedro peca y vuelve a Jesús, Jesús lo llama, hace un pescado, comen y le dice, Pedro, ¿tú me amas? Y él le pregunta 3 veces a Jesús, Pedro, ¿tú me amas? Pedro, ¿tú me amas? Y en las 3 ocasiones, Pedro le dice, no, Señor, de la manera que tú me estás diciendo, no te amo. En nuestras versiones dicen, sí, yo te amo. Pero en la versión original, Dios le estaba diciendo, tú me agapes, tú me amas como yo te amo, me entregué por ti. Y Pedro francamente le dice, no, Señor, yo no te agape, yo te fileo. En otras palabras, yo te amo de la manera que yo sé amarte. Y las 3 veces Jesús le habla, tú me agapes, tú me agapes, tú me agapes. Y él en las 3 veces le dice, yo te fileo, fileo y fileo. Él fue sincero en esta vez. Y él llora al final diciéndole, yo no consigo amarte de la manera que tú me amas. ¿Sabes por qué Jesús no se puso bravo, no tuvo ningún tipo de problema con él? Porque Jesús sabía que el amor de Dios iba a ser derramado por el Espíritu Santo después de él ascender a los cielos. Y esto es importante entender. La forma como amamos a las personas no tiene nada que ver con nosotros. La forma, la expresión del amor de Dios tiene a ver con cuánto amamos a nuestro Padre. Si amamos a nuestro Padre, estaremos dispuestos a renunciar a deseos personales por nuestros enemigos. Si amamos a nuestro Padre,
aprenderemos a negarnos a nosotros mismos por amor a personas que no tienen nada que ver con nosotros. Amados hermanos, yo sé que ustedes aman a sus familias. Yo sé que ustedes aman a personas que están cerca, pero Dios también entregó a su Hijo por los pedófilos, por los asesinos, por aquellas personas que hacen cosas horribles. Escúcheme bien, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su unigénito Hijo de Dios para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Escúcheme bien, Dios amó al mundo. Como Dios amó al mundo, entregó su Hijo. Hoy Dios no ama más al mundo. Hoy solamente Dios ama a su Hijo. Escúcheme bien lo que les estoy hablando. La salvación del mundo no está en amar al mundo. La salvación del mundo está en amar al Hijo. Si amamos al Hijo, Dios envió a su Hijo para salvar al mundo. No sé si me estoy haciendo entender. Si amamos al Hijo, amamos al Padre, dentro de este amor está lo que Dios trajo para poder salvar al mundo. La administración del mundo está en el Hijo de Dios. No sé si me hice entender. Esto es muy profundo, amados hermanos. Poder entender que no se trata de lo que yo puedo hacer por el mundo, que no se trata de cuánto yo puedo amar a esta persona que se está perdiendo en las drogas, que se está perdiendo en las cosas podres del mundo. Yo no puedo amarlo. Ahora, el Hijo de Dios, por el Padre, lo amó. Y el Hijo sí sabe hacer lo que Él lo va a salvar. El Hijo sí tiene todo lo necesario para que esta persona que se está perdiendo sea salva. ¿Cuál es tu responsabilidad? Amarlo o amar al Hijo y recibir el amor del Hijo para la persona. No sé si me estoy haciendo entender. Amar al Hijo, amar a Dios es la mejor fórmula para que podamos expresar el amor de Dios sobre las personas. ¿Y esto sabe qué te va a llevar a hacer? Esto a veces tú tienes ganas de poder ayudar a alguien y vas a querer ayudarlo en tu amor, en la necesidad, lo que estás haciendo, y el amor del Padre te dice, no le des eso, dale otra cosa. Le digo, no, pero es que es lo que están necesitando. No, tú confías en mí, tú confías en mis palabras. Si tú crees que yo lo salvé, necesitas amarlo de la manera que yo lo amo. Amén. ¿Cuántos se acuerdan de Lázaro? ¿Cuántos se acuerdan de Lázaro? Lázaro era el amigo amado de Jesús. Escúcheme bien, amigo amado de Jesús. Lean Lázaro, el amigo amado. Cuando todo mundo en sus amores, en sus deseos, había muerto, el deseo era que viniera Jesús rápido para que lo sanara. Y por amor a Dios Padre, él vio el tiempo, él vio el momento, oyó la voz, obedeció al Padre y dijo, no voy ahora. Y todo el mundo dijo así, como así. No, pero si tú lo amas, no, porque lo amo, no voy. Porque lo amo, no cumplo las expectativas de los hombres. Porque lo amo, mi Padre, que es la persona que me sustenta en amor, me dice que no es ahora. Amados hermanos, todo en nuestra vida va a cambiar cuando entendemos que nuestra única legalidad para movernos es cuánto estamos dispuestos, por amor al Padre, a obedecerlo antes que los hombres, antes que el deseo del amor de los hombres. Y por amor, Jesús fue al cuarto día. El cuarto día él ya estaba apodreciendo, pero por amor él lo resucita. Amén. ¿Cuántos estamos entendiendo? El amor de Dios nunca se retarda. Lean 2 de Pedro 3:9. El amor de Dios nunca llega tarde. El amor de Dios es perfecto. A nuestros ojos parece que se demora. A nuestros ojos parece que no es. Pero el amor de Dios es suficiente para transformar a las personas. ¿Cómo esto va a operar en ti? Y quiero que entiendas, y este es un mover profético, y esto es lo que profetizo sobre la vida de ustedes, es que crean que este amor es práctico, que este amor no es teórico, que este amor no se trata de leer la Biblia a las personas, que este amor, no, este amor ya está en ustedes. Y miren cómo este amor opera. Hebreos capítulo 8, versículo 10. Hebreos capítulo 8, versículo 10. ¿Cómo se pasa el tiempo? Qué rápido. Por lo cual,
Este es el pacto. Estamos hablando del pacto y esta legalidad que hay de Dios en este pacto llamado la ley del amor. Amén. ¿Estamos entendiendo? Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. ¿Qué días? Di conmigo, estos días. Estos días son los que se habían profetizado en el antiguo pacto y hoy las vivimos por el Espíritu Santo. Amén. Pondré mis leyes en la mente de ellos. ¿Dónde están las leyes de Dios? En sus mentes. Y sobre su corazón las escribiré. Aquí dentro está. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán por mi pueblo. ¿A dónde el amor de Dios va a operar en nosotros? Aquí, di conmigo, dentro de nosotros. Dentro de nosotros. Pero lo que dice el versículo 11 y 12. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Escúcheme bien. Conozcan al Señor. No se trata de que nosotros no vamos a poder enseñarle a las personas del Señor. No, vuelve al versículo 11. No se trata de que yo no puedo enseñarles a ustedes la palabra. Aquí les está diciendo que la enseñanza vendrá de una persona. ¿Saben quién será esa persona? Digo conmigo, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien va a acomodar lo espiritual a lo espiritual. Aquí, en este momento, yo les estoy predicando cosas espirituales, pero si el Espíritu Santo que está dentro de ustedes no acomoda la palabra, nadie va a entender. Nadie va a entender. Esta es la manera que Dios enseña a sus hijos hoy. Es por el Espíritu Santo enseñándonos hoy desde dentro. Él nos enseñará todas las cosas. Él nos enseñará cómo amar a este hermano diferente a este hermano. En otras palabras, no hay regla general. Todos los días estaremos buscando, Espíritu Santo, cómo amo a este hermano. Y el Espíritu Santo te va a decir de esta manera. Al otro día vas a querer intentar hacerlo con el otro. Y el Espíritu Santo te va a decir, no es así, es de otra manera. No, pero ayer me dijiste eso. No, es que cada hijo es diferente. Cada prójimo es diferente. Y si aprendes a oír la voz de Dios y guardas sus mandamientos, el amor de Dios va a ser expresado con exactitud. Amados hermanos, Jesús es la mayor expresión de cómo amar a las personas. Por amor Jesús, la Biblia dice que sanó a todos. Por amor Dios, Jesús sanó a todos. Pero en un tanque de Bethesda, en un lugar donde había un ángel que movía las aguas, por amor, él sanó a uno, sabiendo que podría haber sanado a todos también. Dentro de la matemática, dentro de nuestra cabeza, intentar entender por qué Jesús, no en un tanque, que las personas, imagínate, ¿cuántas personas habían allá? Había una multitud en este tanque esperando el toque del ángel. ¿Por qué Jesús no dice, sí, mírenme, sean todos sanos? ¿Por qué? Porque Jesús confiaba en lo que su papá le decía en ese exacto momento. Jesús confiaba lo que su papá le decía en ese exacto momento. Efesios capítulo 4, versículo 15, habla cómo este amor nos va guiando, nos va llevando a esta realidad, porque el amor de Dios que fue derramado en nuestros corazones, Él nos conecta a su mente, Él nos conecta a su deseo, Él nos conecta a su matemática, a su verdadero conocimiento. Y esto es lo que el apóstol Pablo habla en 2 Corintios capítulo 2, cómo la sabiduría de Dios desarticula la inteligencia de los hombres, cómo el poder de Dios quebranta la mente de los que se creen sabios. Lo que dice aquí, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Crezcamos en todo aquel que es la cabeza en Cristo. Amados, muchas veces vas a tener la verdad, muchas veces vas a tener la razón, muchas veces vas a tienes la verdad como algo que es verdadero, eres justo, pero a veces el amor te va a guiar a que esta verdad para ti no es la verdad para el momento. Vas a tener que cambiar algunas cosas. Seguir la verdad en amor es decirle, Señor, yo sé cómo hacerlo, pero ¿qué tú piensas de esto?
Hermano, no sé si tú eres profesional en algún área, pero necesitas rendir tu profesionalismo al amor del Padre. No sé si eres un inversor, si eres un médico, si eres lo que sea. Aprende a someter tu vida profesional al amor de Dios. ¿Cómo? Con preguntas interiores, con deseos de decirle, Señor, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo trato a este paciente? Tú profesionalmente sabes cómo hacerlo, pero si el Espíritu Santo te guía a hacerlo de otra manera, confía en el Espíritu Santo. Tú vas a ver que el amor de Dios va a sanar mucho más rápido a esta persona, va a generar más negocios sobre esta persona, va a producir más cosas que tu matemática, tu mente jamás podría hacerlo. ¿Cuántos se acuerdan de Jesús en la multiplicación de los 5 panes y los peces? ¿Ah? Dentro de la mentalidad humana, 5 y 2 es 7. Dentro del amor del Padre y del Hijo, su voluntad era que después de 4 días caminando, Él parara, hiciera sentar a las personas y que agradecieran. Esto es muy importante, amados hermanos, porque todos estos movimientos de Jesús eran por amor de Dios. No eran cosas que Él inventaba, eran cosas que Él oía. Todos los movimientos de Jesús eran impulsos del amor y el Padre. Tanto que un día le dicen a Jesús, Jesús, muéstranos al Padre. Y Jesús dice, ¿cómo así? Estoy hace mucho tiempo con ustedes. Todo lo que yo digo viene del Padre. Todo lo que yo hago, lo hago por causa del Padre. Mis obras son las obras del Padre. O sea, ¿quieres amar a las personas? ¿Quieres mostrarles el amor de Dios Padre a las personas? Obedece a tu Padre. Aprende a oír su voz y a obedecerla todos los días, a todo instante. Esta ley del amor no viene de nosotros. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7, es muy clara. Este amor viene del conocimiento de Dios sobre nuestras vidas. Todo lo que nosotros vamos a mostrarle a las personas en expresión va a ser un resultado de lo que Dios me ha permitido conocerlo. Escúcheme bien. Hay muchas cosas que tu hermano sabe que tú no sabes. ¿Por qué él lo sabe? Porque tú necesitas de tu hermano. Nuestro Padre nos dio muchas gracias. Nuestro Padre nos dio muchas formas. Nuestro Padre nos hizo un cuerpo para que con la gracia, con su forma derramada en tu vida, tú puedas hacer una expresión a los otros. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Vamos a leer este versículo, por favor. Mira lo que dice aquí. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Versículo 8. Y el que no ama, ¿qué pasa? No ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Escúcheme bien, el amor, la expresión del amor es una acción, ¿sí? Amor, la palabra amor es un verbo es algo que tú haces, ¿sí? Primera de Corintios capítulo 13 habla, y si pueden ver, Primera de Corintios, el amor es, por ejemplo, el amor es sufrido, el amor todo lo sufre, el amor todo lo espera. Son acciones que se reflejan desde cuál fuente. Escúcheme bien, desde la fuente del conocimiento de Dios Padre. ¿Qué oramos? Sabemos que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. Sabemos que el amor de Dios está en la mente de Cristo, pero hay un acceso al conocimiento de Dios que es lo que buscamos todos los días. ¿Por qué estamos aquí en esta mesa? Porque queremos conocerlo. Y lo que el Señor nos permita conocer es lo que podemos expresar. Lo que el Señor nos permita conocer literalmente es la legalidad con lo cual amo a las personas. No sé si me estoy haciendo entender, pero esto es impresionante, amados hermanos. Estoy pasando algunas cosas por encima porque ya se está acabando. Vamos para Jeremías 31, versículo 3. Jeremías 31, versículo 3.
y Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Con esto finalizamos. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Escúcheme bien, el amor de Dios para las personas no es algo momentáneo, no es algo pasajero. Lo que nosotros, esta es la carga por la cual nosotros debemos orar por las personas. Cuando estás orando por algún familiar para que conozcan el amor del Padre, tú no puedes pensar en algo que Dios va a querer que se haga de repente. El amor de Dios Padre es eterno. Hermano, Dios sabe el día de tu funeral. Dios sabe el día de tus nietos. Dios sabe de todas las cosas. Para Dios no hay nada fuera de su amor. Ahora, ¿tú sabes lo que va a pasar o cuál es el día de tu funeral? No. Por eso es que nosotros tenemos que aprender a confiar en el amor eterno de Dios Padre sobre nuestras vidas. ¿Cuál es el vínculo entre lo eterno y lo cronológico o lo momentáneo, lo terrenal? ¿Cuál es el vínculo? ¿Qué es lo que nos hace poder conectarnos en este ambiente de paternidad eterna a esta manifestación aquí en la tierra? Di conmigo, obediencia, obediencia. La obediencia, y quiero que lean Hebreos capítulo 12, la obediencia es un ambiente de confianza. Y quiero que guarden esto en sus corazones. Obedecer es un ambiente de confianza. ¿En quién? En un Dios Padre. Hermanos, si tú no confías en Dios Padre, jamás entenderás a tu Dios Padre. No sé en qué momento de tu vida tú te sientes, si crees un niño espiritual o un adulto, pero había momentos como niños espirituales que no entendíamos absolutamente nada, solamente lo obedecíamos, ¿no es verdad? ¿Qué produjo esta obediencia? Entendimiento. ¿Qué produjo esta obediencia? Entendimiento. A medida que vamos confiando, y por eso es que la importancia de la paternidad, porque la paternidad nos eleva en entendimiento de obediencia. Si vemos a un Dios Señor que si no lo obedecemos nos pune solamente, nosotros jamás podremos vivir en amor y en libertad. Haremos las cosas para que no podamos ir para el infierno, haremos las cosas porque si no, ¿cómo se llama? El garfañoto, se me olvidó ahorita en español, el grillo, la peste, todas estas maldiciones nos van a tocar. No, no, no. Cuando entiendes el amor del Padre, te sometes y obedeces al Señor. Estos ambientes de obediencia van creciendo. Van creciendo. Lean Hebreos capítulo 12. Van creciendo y nos van discipulando. Nos van disciplinando. Esta palabra discípulo y disciplina es un momento de madurez que vamos creciendo en las circunstancias de nuestra vida por amor. Por amor, Dios nos disciplina. Por amor, Dios nos permite entrar en ambientes difíciles, porque estos ambientes difíciles, como Padre, Dios ya te dio la victoria de este ambiente. O sea, como Padre, Dios nunca nos va a dar un peso mayor que el que no podamos soportar. Como Padre, la circunstancia que estamos viviendo momentánea está produciendo en nosotros un crecimiento de la cabeza que es Cristo Jesús. Hay dos formas de sufrir en medio de las tribulaciones, amados hermanos. Una, sufrir por amor y otra, sufrir por desobediencia. Yo prefiero sufrir por amor en un momento de dificultad. ¿Cómo sufro? ¿Cómo sufrimos? Y quiero que definan esto en su espíritu. Sufrimos porque crecemos. Sufrimos porque obedecemos y crecemos. No sé cuántos de aquí ya tuvieron momentos de fiebre con sus hijos. Yo tengo dos hijas, una de 3 años y una de 2 meses. Más yo me acuerdo cuando mi hija estaba un día llena de fiebre y de repente estaba mucha fiebre, 40, y yo estaba preocupado porque tal vez iba a convulsionar y la llevo al hospital.
y hacen exámenes y nada, no tenía nada. De repente el doctor levanta los dientes, la encía, y le ven haciendo un diente. Cuando le ven haciendo un diente, el doctor dice, no, tranquilos, no se preocupen, ya vimos todos los exámenes, no es nada, simplemente ella está creciendo. La vida está creciendo. Y esta vida produce dolor. Esta vida produce dolores que van fortaleciendo la misma vida. En otras palabras, va a parar de mamar leche y va a comenzar a comer comida más sólida. Esta es la forma que tenemos que ver las tribulaciones. Algo en nosotros de Cristo está creciendo y estamos parando de ver lo que vemos desde nuestra realidad terrenal, que esto es inmadurez, y comenzamos a ver desde la perspectiva eterna, que esto, lo terrenal es inmadurez y desde la perspectiva eterna como madurez. Son los frutos que se van produciendo del Espíritu cada vez que vamos creciendo. Ahora, si tú vives una vida en desobediencia, si vives una vida que no cree en los principios de nuestro Dios Padre, ten la seguridad que vas a sufrir mucho, pero no por crecer, te vas a estancar. Vas a estar viviendo dando vueltas y vueltas y vueltas, y vas a estar años y años viviendo lo mismo por causa de decidir conforme a ti mismo. Escúcheme bien, no es más nuestro pacto, es conforme Cristo amó su iglesia. ¿Cómo Cristo amó su iglesia? Entregándose, negándose a sí mismo, deseando vivir la voluntad del Padre aquí en la tierra. Amén. Primera Timoteo capítulo 1, versículo 5. No sé si es posible de ver a las personas. Yo no conseguí ver una persona. ¿Es posible? Quería orar si yo veo algo. No es posible, ¿verdad? No consigo. Quería orar y si se veía alguna palabra, quería decirla, pero no consigo ver. Sí, bueno, algunos tenemos las cámaras encendidas. No sé por qué no te aparece allí a ti. No, solo me apareces tú. No me aparece aquí, no tengo ni idea. Este de aquí, ¿qué es esto? Bueno, no hay problema. Vamos, mira lo que dice aquí. 1 Timoteo capítulo 1. Con esto quiero finalizar. Amados hermanos, cuando amamos a Dios, su amor comienza a ser revelado en nuestras vidas. Y quiero que entiendas esto. Quiero que te quedes con este peso de responsabilidad. Hay algo que Dios se ha revelado a tu vida desde que naciste en Cristo Jesús. Y quiero que aprendas a vivir y a ver tu vida desde el día de tu nacimiento en Cristo Jesús. Hermanos, yo fui abandonado por mi padre físico. Yo tuve muchas dificultades antes de Cristo, pero esto desde Cristo es otra realidad. No hubo abandono, hubo ignorancia. Cuando yo veo a mi papá biológico desde el amor del Padre, yo puedo ver que ese abandono fue el camino que me trajo a mi Padre Celestial. Si yo veo a mi papá biológico como un abandonador, yo voy a tener rencor, yo voy a tener eh, dolor con él. Pero cuando veo que fue exactamente eso que me llevó a Jesucristo, puedo ver que mi papá fue un instrumento de Dios para poderme incluirme en mi verdadera familia llamada iglesia. Yo veo a mi papá hoy desde los ojos de un Dios que lo ama. Yo lo respeto, lo honro, le hablo, no tengo absolutamente nada, porque el amor de Dios cambió mi visión sobre esto. La cuestión es que desde el día, mis 11 años en adelante, Dios Padre se me fue revelando. Dios Padre se me fue revelando. Dios Padre se me fue revelando. ¿Por qué hoy amo hablar de paternidad? Tengo palabras cargadas sobre la paternidad, porque este proceso de Dios en mi vida fue lo que fue trayendo su revelación. Porque hay tantos hijos que Dios me permitió conectarlos con la familia de Dios, porque este fue lo que yo conocí.
Quiero que entiendas que cuando el amor de Dios nace y se coloca en tu corazón, hay un mensaje en tu vida. ¿Cuál mensaje? El mensaje que tú estás conociendo hoy. Siempre me preguntan, ¿qué predico a las personas? ¿Qué es lo que le habla a las personas? Lo que Dios se ha dado a conocer primero en tu vida. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. ¿Sabes qué es un corazón limpio? Es un corazón que se permitió ser limpio por la palabra de Dios. Hubo una identidad destruida y una identidad recobrada como hijo de Dios. Donde tu historia no nace en 1991, ni en 1800, lo que sea. Tu historia nace en la eternidad con tu verdadero papá. Tu corazón se limpia de todo lo que representaba tu antigua historia. Tu conciencia hoy no estará llena de lo que viviste antes de Cristo, sino que tu conciencia está llena de la capacidad que has recibido por conocer a tu papá. Tu fe hoy está vaciada no en lo que se predica en los púlpitos, no en lo que tú lees en las escrituras, sino tu fe está vaciada en lo que de los púlpitos y las escrituras lo estás viviendo dentro de casa. Esta es la fe que no se finge. Esta es la fe que se vive cuando entiendes la paternidad y el amor de Dios Padre. Amén. Amados hermanos, quiero dejarles esta palabra y quiero que entiendan, esto es mucho más profundo de lo que ustedes imaginan, pero quiero que entiendan que el Espíritu Santo nos está llevando a vivir una realidad del amor más efectiva en este tiempo. Lo único que nos mueve en un ambiente de obediencia es cuánto confiamos en lo que Dios me está mandando a hacer delante de lo que los hombres piensan. Y este es mi deseo, esta es mi oración, de que hoy a través del amor del Padre entre su Hijo y ustedes puedan crecer. Amados, hay ambientes de obediencia que no entraste por miedo. Hay ambientes de obediencia que no quisiste entrar por miedo. Y el Señor te está llevando a confiar, a confiar. Vamos a orar, amados hermanos, siento el Señor orar.